Bienvenidos sean todos, o usted, a este nuevo capítulo de Vincular el Podcast. Hoy, como es común, estamos con José, Iván y bueno, quien les Hola. habla, Sebastián, con el mejor de los ánimos para hablar en esta ocasión de un tema no tan trivial, pero que puede sonar así, y es en qué nos tenemos que fijar o qué sería recomendable fijarse a la hora de elegir un terapeuta, un psicólogo, una psicóloga o un psicólogo, como le quieran llamar o como se denomina esta persona. ¿En qué nos fijamos? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que pensar cuando estamos buscando un terapeuta? Es algo de lo que vamos a hablar brevemente hoy con estos compañeros aquí presentes, estos invitados. Y ya, bueno, son de la casa. Muchas Entonces, gracias, Sebastián, por tamaña presentación. Es interesante el tema igual, porque, no sé, son muchas las ideas que uno puede tener antes de buscar un terapeuta, o puede tener muchas dudas, inseguridades de qué puede ser necesario o qué es importante, en qué fijarse. Es importante la formación, será importante el enfoque, será importante de dónde viene, si tiene una foto bonita en su presentación, no sé. Muchas de las cosas que la gente se fija al momento de elegir su terapeuta. No es menor además porque teniendo en consideración que es una persona que vas a ver todas las semanas, que se entabla una relación más o menos importante, entonces no es una decisión menor. sigo. Precisamente por eso es por lo que traemos el tema, porque, bueno, más allá de que nos dediquemos a facilitar este vínculo, es una pregunta que nos surge bastante, ¿no? Como la gente se confunde un poco cuando le mandamos nuestro famoso formulario de cómo lo relleno, porque qué tengo que tener en cuenta cuando le mandamos las opciones, y la respuesta un poco, como siempre sucede en psicología o en las humanidades, depende, ¿no? Como depende de muchos factores, pero vamos a tratar de abordar algunas generalidades quizá o lo que más se repite en este breve podcast, ¿no? Entonces yo propongo quizás partir por algo que nos hemos dado cuenta que suele importar o suele destacarse mucho, y quizás el género del terapeuta, ¿no? No sé qué piensan ustedes respecto a eso. Sí, yo creo que una de las como características que más busca la gente en su terapeuta es el género y generalmente buscan mujeres. Yo creo que debe ser más que nada por la actualidad, como por el contexto, por todo esto del feminismo, cosas así. Y la otra yo creo que podría ser la edad, como que se asemeje tal vez un poco más a la edad del paciente, por así decirlo. O que sea mayor, eso se ve harto, ¿no? Como que el terapeuta sea mayor, una suerte de gurú de la vida, como que haya vivido más o haya estado más tiempo vivo. Pasa harto, encuentro yo, sobre todo con la gente más entradita en edad. Los jóvenes un poco importa menos. Aclarar ahí, como importante decir que estos son datos que también nosotros recolectamos de nuestra base de datos en Vincular. Vemos que hay una tendencia como importante de las personas por preferir una terapeuta mujer y también una búsqueda de que su psicólogo sea más o menos de la misma edad o mayor, pero nunca menor. Nunca hemos tenido una persona o un caso de alguien que busque un psicólogo o una psicóloga que sea menor. Es interesante eso, y creo que también corresponde desmitificarlo, en el sentido de que bueno, pues, quizás podemos ir por orden. En el tema del género, creo que sí va en preferencias personales, y la respuesta a eso es bien compleja, como lo adelantaba Iván. Un poco tiene que ver también con los feminismos, con el machismo, con la violencia estructural que implica el género, con el miedo, la preocupación a que ciertas discriminaciones o violencias se actualicen o se repitan en la terapia.
o que no entienda quizás, por ejemplo, yo como mujer, ciertas vivencias no las entiendo a un terapeuta masculino o viceversa. Siento que puede ser importante en algunos casos hacer la diferencia, como lograr encontrar una psicóloga o un psicólogo, dependiendo de cuál sea nuestra preferencia. Pero también es importante dejar en claro que si es un terapeuta o una terapeuta correctamente formado, que trata de dar un servicio de calidad, prolijo, a conciencia, con fuertes valores éticos, no debería por qué surgir esta repetición de ciertas violencias, ¿no? O sea, si un terapeuta presenta consultas, o sea, presenta actitudes machistas en la consulta, es suficiente razón para poner como en conflicto ese espacio. Como uno esperaría que no surgiera independiente si es hombre o mujer. Oye, y saltando a otro aspecto, hablando de esto de que sean profesionales como bien formados o cosas así, ¿es relevante la universidad de la que vienen? ¿O en qué hay que fijarse? Por ejemplo, si queremos ver los estudios, lo académico, ¿es importante que tenga algún postítulo o algo así? ¿O que haya tenido talleres o cursos? Ahí yo creo que tiene cierto grado de importancia quizá los estudios, la formación académica, pero no es todo. Porque también, no sé, está la premisa de que a lo mejor un psicólogo o un psicólogo que viene de una universidad, por ejemplo, tradicional, por ejemplo, la católica, va a llevar una mejor psicoterapia conmigo que un psicólogo que venga saliendo de, no sé, la Academia de Humanismo Cristiano, por ejemplo. Porque una tiene como, no sé, esta qué sé yo, una idealización, tiene una historia quizás más larga también. Está avalada por el Estado como por ser una universidad de calidad. Pero en última instancia, igual puede ser un psicólogo no tan bueno de esa misma universidad. O sea, lo que quiero decir es que no considero que sería como medio sesgado reducir toda la elección de mi psicólogo porque viene de determinada universidad o no. Como que hay que fijarse en más cosas. Por ejemplo, en cómo te escucha, en cómo te estáis sintiendo en la terapia, como que para eso también es necesario ir probando, porque está bien, ya tú tomáis la decisión de entrar a un psicólogo, pero también el primer tiempo, los primeros momentos de la terapia, uno también puede ir evaluando cómo se está sintiendo con esta persona o no. Y ahí entran en juego muchas cosas que no tiene que ver tanto con de qué universidad vino. O sea que es súper relevante al final como la primera sesión, como la primera instancia en la que uno se conoce recién con el terapeuta. Yo no sé si lo reduciría a la primera sesión, sería un poco apurado, pero sí a las primeras, digamos. Siento que, y bueno, esto lo respaldan las investigaciones, ¿no? Como que el cambio, la cura, la dirección a la cura en la psicoterapia depende más de uno, como de los factores extraterapéuticos, es decir, como los factores de las habilidades del paciente, de la red de apoyo, de las vivencias de cada paciente. Y por otro lado, así como en la tercera variable, está como el nivel de estudios y de especialización del terapeuta. Pero de lo más importante son los factores extraterapéuticos, como decía, como la habilidad del paciente, y en segundo lugar, o en primer lugar, están como competidas, está el vínculo que se establece entre el terapeuta y el paciente. En ese sentido, lo que uno tendría que buscar más que, y no estoy diciendo que no nos fijemos en el currículum del terapeuta, pero sí uno debería también pensar más y por sobre el currículum y por sobre estos prejuicios y sesgos, como decía José, de qué universidad viene, fijarse en cómo uno se siente con dicho terapeuta. Si hay una
a ver, digamos alianza de trabajo o alianza terapéutica o vínculo terapéutico como esta especie de relación que se forma de confianza, de ayuda, de seguridad y obviamente confidencial, que permite o que le permite a uno ir progresando en las temáticas en las que desea progresar, o quizás en las que tampoco desea, pero va progresando igualmente. Pero lo importante es fijarse en eso también, en ese vínculo que se establece. Y claro, por eso te decía un poco que no sé si la primera sesión solamente, quizás igual es muy importante la primera impresión, pero también a veces es importante darse un espacio para ver si quizás esa primera impresión mala que sentí con el terapeuta fue quizás por mi resistencia, ¿no? Como por sentirme un poco preocupado, resistente a iniciar una terapia, entonces mejor le echo la culpa al terapeuta. Quizás en la segunda y tercera sesión me empiezo a sentir más en confianza, empiezo a sentir que el espacio es seguro y puedo hablar de eso que no hablo con nadie, o que alguien me escuche de la forma de que nadie más me escucha, que ese es también a veces un rol del psicólogo o psicóloga. En ese sentido no importa mucho la universidad a la que el terapeuta egresa, sino como el vínculo que se puede establecer. Por eso también nos llamamos vincular, ¿no? Claro. Y ahí sería interesante como, Seba, quizás como tú que estáis trabajando este tema también, como de la importancia del vínculo en la psicoterapia, explicar de qué se trata. Porque también es una palabra que se usa mucho para distintas cosas. El vínculo, la alianza, pero ¿a qué se refiere? Como cuando está un psicólogo con su paciente, ¿qué es la alianza? ¿Qué sería un vínculo que sería positivo para la terapia? Y ¿En qué fijarse? también creo que bueno aclarar como el término resistencia, a qué se refiere y cómo darse cuenta de que uno está poniendo o utilizando esa resistencia al momento de conocer a alguien. ¿No? Sí, mira, a ver, partamos por el vínculo. El vínculo o la alianza terapéutica es un término bien amplio, pero se puede definir básicamente, bueno, este es desde un autor, pero simplemente es como cuando hablamos de alianza terapéutica, como cuando hablamos de alianza de trabajo, vínculo terapéutico, estamos hablando básicamente de una suerte de vínculo, de relación entre dos personas que aborda como tres categorías. Tres categorías básicamente, que es como es un acuerdo de metas que también implica una asignación de tareas y que también tiene como un desarrollo de dicho lazo, ¿ya? En ese sentido, va a depender mucho de las corrientes terapéuticas, pero todas las corrientes, ya sea la corriente sistémica, la psicoanalítica, la humanista, la transpersonal, la cognitivo-conductual, la constructivista, etcétera, etcétera, todas van a implicar que haya un acuerdo de metas, por ejemplo, en lo más básico, en la meta de la cura, por ejemplo, no sé, yo como paciente llego porque quiero que se me quiten las crisis de pánico, ¿no? Entonces uno acuerda como intentar trabajar en ese sentido. En segundo, como categoría, está la asignación de tareas, ¿no? Todos los terapeutas van a trabajar en base a asignación de tareas o serie de tareas, ¿ya? Se va a ver más claro, por ejemplo, los cognitivos conductuales que le van a decir, haga esto o deje de hacer esto. Pero, por ejemplo, otras corrientes que no trabajan tanto con tareas, pero aún así tienen tareas como la psicoanalítica, le van a decir, bueno, hábleme de lo que se le venga a la mente con el menor filtro posible. Eso igual es una tarea, ¿no? Como uno tiene que hacer algo o dejar de hacer algo. Y en tercera instancia o categoría, el desarrollo de un lazo, que eso ocurre entre cualquier persona con el paso del tiempo, ¿no? Como uno va desarrollando un lazo, las terapias no duran 2 semanas, no duran 3 semanas, duran meses, en algunos casos varios meses, en algunos casos años. Entonces ese desarrollo del lazo también es parte de la alianza terapéutica. Al final, básicamente, la alianza terapéutica es un tipo de vínculo que permite el trabajo en dirección a algo, en este caso a la cura, en la psicología en general, ¿ya?
Y en lo que respecta a la pregunta que hacía Iván, como respecto a la resistencia, ahí, bueno, es interesante la pregunta porque la resistencia es un concepto que en psicología está bien utilizado, bien manoseado. Uno puede pensar la resistencia desde algunas corrientes, ¿no? Un psicoanalista va a pensar el término resistencia de una manera completamente distinta a la que uno puede pensar como ciudadano a pie de calle, pero en este caso la utilizamos como para referirnos un poco a esta como energía que uno gasta como paciente para evitar ir a terapia, ¿no? Digamos como las excusas que uno dice, como, no, es que no he ido a terapia porque, no sé, me faltaba plata, no tengo la plata para ir a terapia, pero sin embargo me gasto la plata en otros placeres más banales, más pueriles, cuando la terapia es algo de salud, no de bienestar. O prefiero no ir a terapia porque, no sé, no tengo tiempo, pero sí tengo tiempo para estar en otras cosas. En ese sentido mencionaba un poco más la resistencia, ¿no? Toda esa energía que uno gasta, todas esas excusas que uno pone para no asistir a terapia, que al final el ideal es ir a asistir a terapia por el propio bienestar, ¿no? Por la propia salud. En ese sentido hablamos de alianza o vínculo terapéutico y resistencia. No sé si les queda como más o menos claro o me explico bien. No, sí, queda súper claro. Para aterrizarlo, como que me gustaría hacer un contrapunto también, como en qué cosa podrían decirle a una persona, a un eventual paciente, que como que prende las alarmas para decir que su psicoterapia no va tan bien, o que su psicólogo a lo mejor no es tan bueno, o no tiene no sé, una calidad ética como acorde a lo que implica la profesión. Por ejemplo, así como de partida y para abrir, como yo creo, y esto como que a lo mejor otro psicólogo podría pensar otra cosa, pero yo creo como que si en tu primera sesión de psicoterapia tu psicólogo te tira un diagnóstico, por ejemplo, después de escucharte, no sé, 45 minutos, el psicólogo te dice, ya, lo que tú tienes es un trastorno bipolar, o lo que tú tienes es un trastorno de la personalidad limítrofe, por ejemplo. Eh, Eso para en cualquier caso, y esto lo defiendo como algo, una visión mía, es para aprender alarma, es un diagnóstico bastante adelantado para sacarlo solo desde una sesión, y quizás que te lo diga también en una primera sesión no sirve de mucho, es como etiquetarte, es como ponerte un rotulado, antes de entablar incluso un vínculo terapéutico, que un vínculo no se entabla en la primera sesión, por ejemplo. Se me ocurre otro, por ejemplo, como sentirse, si te sientes juzgado por tu psicólogo, si crees que el comentario que te está haciendo, la indicación que te está haciendo el psicólogo viene desde la norma, desde la moral, como diciéndote casi que lo que estás haciendo es pecado y por eso deberías dejar de hacerlo, ahí yo también como que pondría ojo, como que al menos cuestionaría de dónde viene ese conocimiento, de dónde viene ese saber, este cuestionamiento que viene del psicólogo. No sé si se entendió un poco como a estos puntos que iba. Sí, sí, de hecho yo te encuentro toda la razón. Son alarmas bien claras que uno puede tener en cuenta y estar receptivo a. Por ninguna forma, o sea, bajo ningún motivo, un psicólogo debería desacreditar lo que sientes o lo que dices, ¿no? Como tampoco debería darte consejos. O sea, uno no esperaría que un psicólogo te diera consejos y te dijera, bueno, tú lo que tienes que hacer para que no te pase esto es hacer esto, porque no es al lugar, ¿no? Uno no es un gurú, uno no es un sabio que sabe lo que se tiene que hacer, uno quizás lo único en última instancia que hace es poner en cuestión ciertas cosas, como por qué haces esto, quizás esa decisión que tomaste, en qué estabas pensando cuando la tomaste, etcétera, etcétera. Pero llegar a decirle a alguien qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer, ya transgrede ciertas normas, ciertos lineamientos, y bueno, también cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, si en algún momento uno
se siente no escuchado por el psicólogo, sobre todo ahora que se trabaja mucho con videollamadas, si uno tiene ciertas señales de que el psicólogo o psicóloga está haciendo otra cosa, ¿no? Sí, como escuchando la tele, qué sé yo, haciendo otras cosas, también es como una situación que rompe con el dispositivo de la psicoterapia, y también hay que tener en cuenta eso. Siento que son muy atingentes las cosas que mencionas para tener en cuenta cuando una terapia no está funcionando como debería estar funcionando, que ya son como cosas que van más allá de uno como paciente, ¿no? Como cuando, a propósito que hablamos como resistencia, va más allá de las excusas personales, va en cosas que están pasando, que no deberían estar pasando y que no sirven de ninguna forma para el mejoramiento. Oye, yo estaba pensando en otra cosa que puede que la gente igual que ha ido a terapia quizás tome como alarma, pero que en realidad no es tan alarma. Quizás porque, no sé, cuando creen que van al psicólogo y creen que el psicólogo en realidad es como el consejero, como que van a ir y él les va a decir lo que tienen que hacer. Yo creo que sí, es una idea súper arraigada, como que el psicólogo te va a decir lo que Claro, tenés que hacer. van con otra idea que no. Entonces, como que no sé, van a una sesión y dicen, oye, pero este psicólogo no me está diciendo cómo, qué es lo que tengo que hacer para estar bien, entonces no voy a ir más. Sí, está bueno. Creo que para ese ejemplo en específico que dices, es súper bueno la idea de dentro de la terapia uno tratar de ser lo más sincero posible, ¿no? Sin obviamente forzarse y que el psicólogo te fuerce. Quizás a veces actuar un poco más como alguien, como un niño, como decir, oiga, al psicólogo, uno expresarle ciertas cosas, por ejemplo, pucha, yo vengo y no me da ninguna, no, usted no me está dando ninguna solución, o tú no me estás dando ninguna solución, ningún consejo. Y ahí ese psicólogo o psicóloga sabrá responderte de alguna forma, bajo alguna corriente, bajo alguna teoría, y decirte, bueno, no damos consejos por esto, o quizá a ti los consejos no te servirían, o por qué buscas consejos, etcétera, etcétera. Pero un poco es importante también en terapia salir como de esta idea de asumir ciertas cosas, ¿no? Como quedarse con estos prejuicios, bueno, yo voy al psicólogo a que me dé consejos y si no me los da, me voy. Pero nunca haber pasado por la parte de decirle como, oiga, ¿y por qué no me da consejos? Estoy esperando consejos, ¿por qué no me los da? Y ahí el psicólogo, bien formado, como son todos nuestros psicólogos en vincular, sabrá responder de alguna forma u otra. Como que la idea sería como bajar de este pedestal de gurú o de sabio milenario a los psicólogos, porque no lo somos. No tenemos la verdad última sobre las cosas, no, no te vamos a decir qué hacer con tu vida porque no sé, como que quién es uno para decirte qué hacer con tu vida. Lo importante es como que tú puedas tomar tus propias decisiones, y es un trabajo más de ir cuestionando cosas, de ir dándose cuenta por qué uno repite ciertas cosas, por qué necesita que otro le dé un consejo y no puede tomar la decisión uno mismo, por ejemplo. Pero porque o si no, mejor en vez de ir a un psicólogo, va a ir, no sé, a un sacerdote. Un sacerdote sí te podría dar consejos sobre la vida, porque él se para desde una posición en donde él sabe o tiene un conocimiento de lo que está bueno y lo que está malo. Entonces, no sé, pues, si eres infiel, el sacerdote te va a decir, oye, estás pecando, eso está malo, deja de ser infiel. Un psicólogo a lo mejor te va a preguntar, bueno, ¿y cuál es la necesidad de ser infiel? ¿Qué está pasando en tu relación? Hablemos de eso. Pero no te va a decir, quédate con tu amante o quédate con tu pareja, porque es una decisión muy personal. Claro, y es una decisión de la que al fin y al cabo uno no sabe nada. O sea, uno podrá conocer mucho de sus pacientes, pero al final quien mejor se conoce es uno mismo, ¿no? Ese paciente se conoce a sí mismo, porque es quien vivió su historia. Uno la escuchó solamente y escuchó un par de cosas. Entonces es importante también tener en cuenta eso, porque si un psicólogo comienza a dar consejos... Ahora, no es que uno como psicólogo no pueda dar ningún consejo en absoluto, ¿no? Pero no son consejos importantes. O sea, si un paciente te está preguntando, bueno,
No sé, ¿será bueno llevar mi auto a la revisión técnica o andar así nomás? Uno quizás como psicólogo le puede decir, bueno, quizás mejor llevarlo a la revisión técnica, ¿no? Si está tirando humo por el capó, pero los consejos referentes a situaciones vitales importantes, a subjetividades, no al lugar en el psicólogo, ¿no? No al lugar. Yo no les recomiendo continuar una psicoterapia con un psicólogo o psicóloga que les está dando consejos. Para eso, como decía José, pueden ir al curita, pueden ir no sé, al gurú, pueden ir a los amigos. A propósito de que se compara harto al psicólogo con una cerveza con los amigos. Bueno, yo creo que muchos que alguna vez han tomado cerveza o algún juguito sabrán que los amigos dan hartos consejos, pero uno no los sigue. Entonces sería un poco ridículo pagarle a alguien un par de sesiones para escuchar consejos que no va a seguir. Ahí está la gracia del psicólogo, que no importan los consejos. Hay otra forma de trabajar que no es la misma que tomarse unas cervezas con los amigos. Bueno, creo que más o menos por ahí van como ciertas cosas, así como haciendo un resumen. Uno sí tiene que fijarse en el currículum, no dejarse llevar totalmente por el currículum, tratar de desmitificar un poco la idea de las universidades estatales o tradicionales, porque no lo son todo, y aún si lo fueran uno podría poner en tela de juicio si realmente es la mejor casa o centro de estudio. En tercer lugar, fijarse mucho en el vínculo que se establece con el terapeuta, con la terapeuta, psicólogo, psicóloga, que ahí también está un poco gran fuente del trabajo terapéutico, qué tan seguro y tan cómodo me siento en la terapia. Y también, como decía José, en todas estas como alarmas que nos pueden dar indicios de que hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Algo que no se está haciendo bien, como esta idea de que me diagnostiquen en una primera sesión, de que me den consejos, o de que no tomen en cuenta lo que digo, como, bueno, lo que usted está diciendo está mal, o no es así, o está mintiendo, y así muchas señales. Sí, para ir cerrando, me gustaría como el último punto que yo creo que donde a lo mejor toma más importancia la formación académica o la especialización, es que si tienes, si es que ya te han diagnosticado un trastorno que amerite cierta especificidad para ser tratado. Por ejemplo, si padeces un trastorno de la alimentación, ahí podría tomar mayor primacía que tu psicólogo tenga experiencia o tenga formación al respecto. Pero que si lo que tú buscas es trabajar, por ejemplo, cómo te estás vinculando con otras personas, si es que son inseguridades, si es que algo relativo a la comunicación, a tu historia, a tu autoestima, por ejemplo, lo que sea, que son cosas que en verdad no, que en verdad es más importante que tú te sientas cómodo con ese psicólogo, que lo consideres competente, una persona ética, más que cuánto haya estudiado o cuántos títulos, cuántos cartones tiene detrás. Eso. Sí, es un punto muy importante y súper interesante. Es cierto, a veces nos pasa mucho que gente que no necesita de un especialista lo busca, y gente que necesita de un especialista como que asume que no es necesario. Como lo dices tú, es muy importante si uno tiene un diagnóstico o tiene síntomas que de verdad interrumpen la vida muy gravemente, es importante ahí considerar la especialidad, pero de buenas a primeras la mayoría de la gente no suele necesitar un psicólogo especialista. Bueno, creo que estamos con este tema que ha sido importante. Ahí nos pueden comentar, nos pueden hablar por Instagram, dejar unos comentarios sugiriendo otros temas, o si es que desean que sigamos explorando este tema, y los vamos a estar ahí como preparándole alguna suerte de videos o quizás jornadas en vivo para que nos puedan hacer sus preguntas en tiempo real y ir respondiendo las dudas que tengan. Gracias por llegar hasta acá. Nada, también recibimos siempre sugerencias, comentarios.
siempre estamos dispuestos a seguir generando o entregando contenido, información a la gente de temas relacionados a la salud mental, a la psicología, que hay mucho desconocimiento también al respecto. Iván, ¿te gustaría despedirte también? Sí, gracias por escucharnos, por presentar temas que igual no han llegado a estos temas de los que hablar. Y eso, y que sigan atentos, vamos a seguir sacando podcast, vamos a hacer unas ¿cómo se llama? Jornadas, y eso, estén atentos al Instagram, a la página, y vamos a dar un aplauso para dar término a este capítulo, por favor. Un aplausito. 1, 2, 3. No me sonó.